Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, un enfrentamiento cósmico en las regiones celestes pone a combatir a las dos fuerzas que operan en el universo, el bien y el mal. Nos metemos de lleno en la guerra en el cielo. Este es el episodio 2. En la majestad y armonía perfecta del cielo, el Dios eterno no estaba solo. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Eran uno solo en naturaleza, uno solo en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Y aquí subrayo seres celestiales. Cada vez que yo mencione, que se mencione esta expresión aquí, ojo con eso. Seres celestiales, esas criaturas que salieron de la mano y del poder creador de la deidad. Los ángeles, una hueste innumerable, una cosa impresionante. Muy bien, seres celestiales. En Juan capítulo 1, versículo 3, la Biblia nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Estamos hablando de Jesús, porque Jesús es el creador. Todas las cosas que llegaron, todas las que llegaron a existir, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La tenemos clara. Tenemos que partir aquí en todo este asunto de la vida extraterrestre, de las realidades cósmicas, de las otras dimensiones intergalácticas, de los espacios siderales, el universo, el cosmos, todo esto, que todo lo creado fue creado por Jesús. Llegó a ser creado por Él y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Y qué es todo eso? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y dónde está escrito eso? Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando nuevamente de Jesús como el creador. Y dice que todas las cosas, y habla de los cielos, porque la Biblia nos va a hablar de diferentes cielos. Está este espacio, el firmamento que usted ve cuando sale a la calle y mira para arriba, pero también está ese cielo astronómico, que es el que está, ese espacio cósmico que usted ve, ese espacio negro infinito con estrellas, con galaxias, planetas, todo eso, y está la morada de Dios. Mira, antes de que existiera la primera forma de vida humana en cualquier planeta, ya existía vida. Ya existía. Ahora, esa vida que existía es una vida de una naturaleza superior en un lugar llamado cielo. Y estas criaturas son llamadas seres celestiales. Yo subrayo todo el tiempo porque esa expresión seres celestiales nos vamos a encontrar con ella todo el tiempo en esta serie. Ahora, esos seres celestiales, quienes habitaban en los lugares celestiales, estaban alrededor del trono del gobierno supremo y soberano del universo, Dios. Ahora, Dios es el creador de todo. De las galaxias, los sistemas, las dimensiones, las regiones siderales, el cosmos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Él gobierna, es supremo, es el soberano por encima de todo esto, de su creación. Ahora, en el cielo, en ese momento, que yo no sé eso cuándo fue, porque la Biblia dice en el principio, y la palabra Bereshit, que del hebreo nos traduce en Génesis 1:1, nos traduce del hebreo
bíblico a nuestro castellano es a la cabeza del principio. O sea, ¿cuándo pasó todo eso? Eso en algún momento de la eternidad ocurrió, hace muchísimo tiempo. Ahora, en ese hace muchísimo tiempo, todo era júbilo, armonía. El ambiente del cielo era alabanza por todas partes. Ajá, ¿y de parte de quién? De parte de todos esos seres celestiales, seres angélicos, hacia la deidad. O sea, el ambiente de la realidad, de las regiones y de los atrios de los lugares celestiales era eso, una perfecta armonía de alabanza. Yo tengo que decirles aquí que cuando Dios, la deidad, el soberano, el supremo, crea, diseña y origina criaturas, es para que le adoren. Ese es el propósito de la creación y el propósito de nuestra existencia. Muy bien, pero como estamos hablando de la cabeza al principio de lo que pasó hace mucho tiempo atrás, tenemos que empezar por decir que todo este ambiente era perfecto. Mira que el Salmo 96, versículo 6 nos dice que la alabanza y la magnificencia reinan delante de él. Poder y gloria en su santuario, en su centro de soberanía, en su centro de gobierno. Este era el ambiente del cielo desde el principio. Así fue como todo comenzó. Todo empezó en armonía. Mira, contrario a la evolución que nos dice que todo venía evolucionando, mejorando, que emergemos de una célula primigenia, que evolucionamos hasta ser racionales. La revelación lo que nos proyecta es un panorama totalmente diferente al que nos proyecta la evolución. O esa parte de la ciencia que es falsa, torcida y distorsionada. Todo era perfecto desde el principio. Mientras todos los seres creados, oigan bien, mientras todos los seres creados, en estos momentos esos seres creados son los seres celestiales y los ángeles. Mientras todos los seres creados reconocieran la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Esto era 24/7. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Esto era una belleza y una perfección, mejor dicho, nunca antes vista. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Todo iba bien, mira, tan bonito que iba el relato. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Me encanta esa expresión, la libertad que Dios había otorgado. El pecado se originó en aquel que después de Cristo, oye bien, en uno que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. ¿De quién estamos hablando? De Luzbel. Y cuando hablamos de habitantes del cielo, estamos hablando de los seres celestiales, de todos esos millones y recontramillones de ángeles. Luzbel, llamado el Hijo de la Mañana, era el principal de los querubines cubridores. Ajá, ¿y eso de querubines qué es? Bueno, cuando veamos el episodio de las jerarquías angelicales, ahí vamos a ver todo eso. Pero específicamente en esas jerarquías, Luzbel hacía parte de los querubines cubridores y además era santo e inmaculado, porque es que todos estos seres celestiales eran perfectos. Ellos no fueron concebidos en pecado, salieron de las manos creadoras de Dios, eran perfectos, no había pecado. Estaba en la presencia del gran creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían directo sobre él, derechito sobre Luzbel. El primer ser creado en toda la existencia del cosmos cósmico fue Luzbel. Fue creado por Dios con el sello de su perfección. Pero todo esto se conservó así hasta el día en el que él se halló maldad.
Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo. Nos encuentra en Spotify, en Google Podcast, nos encuentra en Facebook, en Instagram y en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. Mira, la aparición del mal en el corazón de Luzbel es algo inentendible. Yo aquí no voy a tratar de explicarlo porque eso no lo podemos explicar. La aparición del mal es un misterio. Es un virus que apareció en el cosmos, no sabemos dónde, pero apareció. Es algo inentendible, por lo menos en estos momentos aquí en el planeta Tierra. Cuando veamos la vida celestial, que va a ser el último episodio de esta serie, ahí vamos a ver la realidad de las cosas celestiales. Y todos estos misterios se nos van a revelar, se nos van a explicar. Si en él apareció el mal, entonces indica que no era perfecto. Pero según la Biblia, sí era perfecto. Para que Luzbel fuese perfecto, tenía que haber sido libre, ya que un esclavo no es perfecto. ¿Estás entendiendo la cosa? Bien, la vas entendiendo hasta ahí. Para tener libertad tendría posibilidades de elección, o de no hay libertad. Para poder escoger tendría que tener por lo menos dos caminos: la posibilidad del mal y la posibilidad del bien. Esos dos caminos. Ahora, la posibilidad. ¿Por qué tan perfecto escoge la posibilidad del mal? Esa respuesta también es un misterio. Yo no puedo explicarte eso, esa naturaleza, como muchas de las cosas que aquí vamos a explicar nos llevan al límite de las cosas. Esto indica que desde el principio existía la posibilidad del mal, pero Dios no lo creó. Sí me estoy dando a entender. Estas cosas de pronto son un poco complejas, tienen sus bemoles, pero a la luz de la revelación lo vemos así. ¿Por qué razón? Porque es que la posibilidad de mal no es mal. La posibilidad del mal no es mal. La posibilidad de pecar no te hace pecador. Por ejemplo, la posibilidad de matar no significa que tú seas asesino. Existía la posibilidad del mal, pero no existía. No existía el pecado, no existía el mal. Ahora, ¿por qué existía esta posibilidad? Para darle libertad a los seres celestiales. ¿Cómo te quedó el ojo? O mejor dicho, el oído. ¿Por qué existía esta posibilidad? Para poder escoger entre por lo menos dos caminos. Ahora, un solo camino elimina el concepto de libertad. Ay, si solamente me crearon para esto, si solamente estoy para esto, si solamente me hicieron para adorar a Dios, si solamente tengo esta posibilidad, entonces ¿qué libertad es esa? Por eso no hay libertad sin ley. Mucho ojo, porque lo que estamos viendo aquí es lo que cimienta las bases para los movimientos rebeldes. Ojo, mucho ojo con esto, porque la rebeldía va a nacer en el corazón de Luzbel y puso a todo el mundo a ser rebelde contra las normas, contra los gobiernos, contra todo. Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer para convencerlo de su error. Se hizo de cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Ahora, Lucifer, cuando Dios le explicó todo esto, porque eso hizo un juicio cósmico, Luzbel quedó convencido de que sí se hallaba en el error. Había llegado el momento de hacer una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebeldía. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo, ay Dios mío, el orgullo, el ego, el yo, que es el terrible problema que tenemos todos, hasta yo, el orgullo no se lo permitió. No, y muchas veces podemos estar convencidos del error y seguimos en la rebeldía y seguimos peleando, pero el orgullo no nos deja volver atrás. Eso pasa mucho, pasa todo el tiempo. Al contrario, defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador. Así fue como Luzbel se convirtió en Satanás.
el adversario de Dios y de los seres santos, los seres celestiales, los seres angelicales, de los ángeles. Porque es que por aquí hasta este momento del relato no hay un solo ser humano a la vista. No hay un solo ser de la especie humana que haya sido creada hasta este momento de lo que estamos narrando. Mira que Apocalipsis 12:7 nos describe que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora Miguel es el arcángel Miguel, Jesús. En este verso que acabamos de leer, aparece Dios echándolo del monte suyo. Y esta confrontación se pone un poco más ampliada en el mismo Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Mira lo que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Ojo con esa expresión, mis queridos. Ojo con esa expresión. Fue echado del cielo, fue lanzado de los lugares celestiales, de los atrios celestiales. Él fue arrojado. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira, este pasaje apocalíptico describe en resumen la historia del gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Desde su origen en el cielo hasta la expulsión definitiva de Satanás del cielo por el triunfo de Cristo en la cruz. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, si tú quieres este texto que acabamos de compartir de segunda de Pedro 2:4, y donde mencionan que los mandaron al infierno, que los arrojaron a prisiones de oscuridad, nosotros tenemos aquí publicado en nuestro catálogo de listas de reproducciones una serie sobre el espiritismo, y uno de sus capítulos, uno de sus episodios es el infierno. Ahí explicamos todo esto. Mira que este versículo arroja bastante luz respecto a lo acontecido con los ángeles, que decidieron en su corazón ponerse del lado de la oposición. Ahora, Judas 6 complementa lo afirmado por Pedro. Judas solamente tiene un capítulo. Y en el versículo 6 de ese único capítulo nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vuelvo a recomendarte que te escuches la serie del espiritismo, ya publicado por este podcast, por este ministerio. Específicamente hay un episodio, no recuerdo ahora el número, creo que es el 13, el 14, el 9, el 10, sí, porque tiene como 13 o 14 episodios la serie del espiritismo. Ahí explicamos, en un episodio se lo dedicamos totalmente a eso del infierno. Ahora, date cuenta que la Biblia también nos dice que en el Edén, en el huerto de Dios, esto nos lo dice Ezequiel 28:13. Mira lo que dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, hablando del rebelde Luzbel. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Oye, ¿quién ha tenido en la historia del mundo mundial un vestido así y hecho por la mano de Dios? Porque Dios mismo se lo confeccionó. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La caída de Satanás del cielo junto con la tercera parte de los ángeles, eso es mucha gente. La tercera parte de los ángeles, eso es muchísima, pero muchísima gente.
Ahora, esa caída, vamos a centrarnos, bueno, se formó la confrontación en el cielo, el Señor hizo un juicio cósmico, la verdad quedó expuesta por el ego y el orgullo, Satanás no se echó para atrás, mucho menos los que le seguían. Pero hablando ya de esa caída, de esa expulsión, de esa deserción, fue un acontecimiento absolutamente dantesco. O sea, eso fue un cataclismo. Mira, solamente trata de imaginarte en tu cabeza. Imagínate la escena, píntate el cuadro, imagínatelo. Tú sabes que yo soy peliculero, yo tengo una mente muy ilustrativa. Acuérdate que yo soy profesor. Trata de imaginarte en tu mente ese evento, o sea, ese fenómeno, esa caída. Satanás siendo expulsado del cielo, esos dos poderes, Dios reprendiendo y sacándolo. Imagínate esa caída. Ese fenómeno, nada más a nivel físico. Tú te imaginas la cantidad, la descarga electromagnética física, los neutrones, protones, bueno, yo no sé, toda esa cantidad de cosas que tuvo que haber significado, porque a ver, estamos hablando de la tercera parte de los ángeles del cielo. Si solo un ángel físicamente expele un poder, ahora te imaginas la tercera parte y a este querubín cubridor. Ahora imagínate no solamente el fenómeno físico, el fenómeno astronómico. Porque si bien es la tercera parte de ángeles, que son muchos, es solamente la tercera parte. O sea, se quedaron otras partes en el cielo. O sea, se quedaron muchos ángeles. Nada más el fenómeno óptico. La luminosidad que tuvo de mandar los truenos, los relámpagos, o sea, todo esto se movió a nivel químico, a nivel acústico. ¿Tú te imaginas el sonido de todos esos ángeles saliendo, quejándose, haciendo rebelión como si estuvieran en una marcha de protestas, gritando? O sea, esto fue traumático. O sea, esa caída, esa deserción, esa expulsión, eso fue un movimiento traumático que tuvo que retumbar en todos los rincones del cosmos. Por eso es que ahora tú puedes empezar a explicarte, porque es que mira, o sea, todo lo que está ocurriendo aquí es preadámico, porque es que Dios va a crear a Adán después. Él lo va a crear después. Él va a crear los seres humanos, que los vamos a ver en el próximo episodio. Él va a crear los otros seres en los otros planetas. Todo esto es prehumano. Todo lo que estamos narrando aquí de la guerra en el cielo, de la expulsión, esto es antes de que Dios creara los seres humanos. Entonces hubo guerra en el cielo. Pero escucha bien, porque es que esto retumbó en todos los rincones del cosmos. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Escucha bien, ni un solo vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Ahora, si en el cielo quedó pacífico y armonioso, ¿ustedes imaginan el alboroto que esta gente se llevó por el camino cuando salieron expulsados del cielo? Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió, lloró esa pérdida. Ahora mira, analicemos esto. Esta guerra, esta rebeldía, esta sublevación de Satanás contra el gobierno del cielo, el desafío del mal hacia el bien, ha sido el argumento de partida que ha usado el hombre a través de las edades para la creación en el subconsciente de las masas, en su colectivo cultural, de las manifestaciones rebeldes en contra de la ley y el orden del estado natural de las cosas. Esto se va a ver reflejado en la historia, en los mitos. De aquí van a nacer leyendas, mitos urbanos, leyendas urbanos. Lo contaron los sumerios, los acadios, los babilonios, los caldeos, los persas. Todo el mundo tuvo su versión de esto. Más adelante llegaron las historietas, los cómics, las series, las películas. De hecho, este es el argumento que va a manejar George Lucas, por ejemplo, a lo largo y ancho de la historia que se llegó a conocer en el universo expandido de la saga épica de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, donde un campo metafísico conocido como la Fuerza maneja una tendencia a irse hacia el lado oscuro por efecto del miedo o del odio. O sea,
Toda esa trama llevada al cine, junto con muchas otras, las vamos a estar viendo en su momento, en el episodio que le corresponda. Pero para que aquí nos vayamos dando cuenta, todo el efecto y las consecuencias que dejaron en el vasto universo esta caída, esta deserción tan gigantesca en las regiones celestes, en todo ese espacio sideral, la tercera parte de los ángeles cayendo del cielo. Eso significó todo un movimiento telúrico, intergaláctico. Eso fue una cosa totototota que no alcanzamos a dimensionar aquí y que yo me quedo recontracorto al momento de relatarla. Estas batallas estelares son las que el hombre va a ilustrar en sus historias, pero metiéndole una ciencia ficción más brava, tan alejada de la realidad, que tienen que premiarse entre ellos mismos con festivales de cine, premios Oscar, para que esta cosa pueda tener validez, porque es muy diferente a las que nos presenta la revelación, porque esto se trató de algo serio, muy serio. Mira, rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Escucha bien, cada división tenía un ángel, un comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Ahora, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado. Aquí viene ya la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas. Mira, aquí ya entramos en la creación. Habían colinas, llanuras y entre medio había ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura. La monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las que vemos ahora, sino de formas hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas, porque yacían bajo la superficie como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas y flores y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimo más grandes y hermosos que los de ahora. El aire era puro y saludable y la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios en su perfecta creación. Y entonces aquí es cuando Dios crea el cosmos, los planetas. Pero mira, en el contexto del gran conflicto del bien y el mal, dos bandos quedan a partir de esta guerra en medio de los seres celestiales. Por un lado quedan los ángeles buenos y los ángeles caídos, espíritus, seres que no son de esta naturaleza humana, no son de esta naturaleza carnal, son espíritus, son ángeles, angélicos. Y en medio de esta guerra declarada y abierta contra la autoridad suprema del cielo, se van a desencadenar todos los acontecimientos habidos y por haber que registra la historia profética del mundo. Ahora, acto seguido a esta guerra, a esta expulsión, a esta dispersión por todo el espacio sideral cósmico intergaláctico, Dios se dispone a crear el conjunto de planetas que integrarán todas las órdenes del universo, los cuales vamos a ver en el siguiente episodio, donde nos vamos a detener ahora sí a estudiar la existencia de los otros mundos. Resumimos y nos fuimos. Uno, la guerra en el cielo entre el bien y el mal se dio en la mayor de las regiones siderales del universo, los atrios celestiales. 2. La principal raza, especie o hueste de los seres creados del cosmos la componen los ángeles. 3. La caída de Luzbel con la tercera parte de los ángeles del cielo significó todo un acontecimiento que hizo temblar al universo entero. 4. La actividad creadora de Dios no se detuvo.
sistemas, planetas y criaturas empezaron a salir de sus manos creadoras. 5. En la historia maravillosa que hay que contar y que empezó fuera de los límites del firmamento de este planeta en el que nacimos, en la producción audiovisual May Vanegas, en el relato Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.